sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Hacemos un saludo. ¿Ya están listas? Algunos mami no se le ve, se pasan por frente. Hola chicas. Agáchense, chiqui. Así, chi. Hacemos un saludo. Una cuclilladito. Una cuclilladito. Ay. ¿Qué tal, gente? No. Muy caigüe. Más energía. Bueno, ahora sí. ¿Qué tal, gente? ¡Bae Chapa! Muy bien. Espectacular. No nos peleemos ahora. Te pones acá. No se te ve. Ay, perdón. Ahí está. ¿Estamos? ¿Yo por qué? Bueno, estamos en esta hermosa plaza de la Ciudad Nueva Italia. Queremos hablar con las profes que se presenten. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy la profesora María Lilis Ayala Vera. ¿Y la profe? Sofía Arguello. Bueno, ¿hace cuánto que están enseñando baile, danza en la Ciudad Nueva Italia? Yo voy a hablar como pionera, ¿verdad? Porque ya estoy bastante años. Ya por los 10 años más o menos Hace 10 encargada del años. Ballet Municipal de Nueva Italia. Qué bueno. Este año se incorporó la profesora Sofi conmigo por la cantidad de niñas que tenemos, entonces a veces ya no doy abasto, entonces necesitaba la compañía de una profesional conmigo, entonces le trajimos a la profe Sofi con este Sí, nos ¿Qué tal, dividimos profe? varios grupitos para poder enseñar bien, así para poder estar justita y para poder enseñarle bien a todos los grupos. Son muchas las niñas. ¿Cuántas niñas actualmente están en el staff de baile? El total son 55. 55. 55, de distintas edades, a partir de 3 años hasta 16, 17. Qué bueno. Pido un fuerte aplauso para todas las niñas que bailaron en esta mañana. Muy lindas las chicas. Así que felicidades y a seguir promocionando la cultura y la danza. Así mismo. Para eso estamos. Gracias, profes. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy da hablar in Giopara, soy del terererupa, menta y boldo scemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, en el fresco fuego y anís, soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país.
la distancia, tu luz de atardeceres, el mágico silencio que tanto idolatré. La sombra de tus calles vistiendo mis amores, allí junto a la amada que nunca olvidaré. Yo no sé si aún estará esa esquina de mi barrio donde antaño yo aguardara a la dueña de mi amor. Bella estampa del recuerdo, perfumada de jazmines y encendida por el beso que al marchar le daba el sol. Las nubes de ese cielo tal vez ya se han marchado, cansadas de no hallarnos muy juntos como ayer. ¿Acaso si la brisa las trae aquí en mi cielo, me cuenten que no ha muerto en su alma ese querer? Te imagino en la distancia, aguardando mi llegada, y en tu negra cabellera una flor de recedar. Bellas tardes azucenas, yo presiento que han de oírme, y en un cofre de silencio a mi novia ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Vamos a hacer una foto, no sé cómo es la posición. ¿Formación? Formación. Vamos acá. Un poco más hacia adelante que no le agarre el sol. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Llegamos a la chipería Doña Flora, ¿verdad? Te voy a poner el micrófono. Hemos hablado un poquitito contigo. Ahí está. Bueno, encantado si te presentaba a la gente. Sí, ¿qué tal? Yo soy Roberto Maciel, propietario de Chipas Doña Flora, sucursal Nueva Italia. ¿Hace cuántos años? Aquí en Nueva Italia estamos hace 6 años. Hace 6 años. Sí, señor. ¿Originario de dónde es la chipa Doña Flora? De Coronel Bogado. De Coronel Bogado. Yo soy de Coronel Bogado. Mira un poco. ¿Y viniste a invertir acá en Nueva Italia? Sí, hace 6 años atrás Nueva Italia era, vamos a decirle, un mercado muy bueno porque todos los que venían de la capital para acortar distancias pasaban por acá. Y cada vez más. Cada vez más, así mismo es. O sea, ya es una parada obligatoria. Así mismo. La chipería. Mucha gente de la capital, todo lo que es el departamento central, ya
conocen lo que es está. Chipería Doña Flora. Chipa Doña Flora con la mejor receta de Coronel Bogado. Así mismo, señor. ¿Podemos pasar a ver tu zona de producción? Sí, sin problema. ¿Se puede pasar? Sí. Solo que ahora mismo no se está elaborando No, ya, la chipa porque nosotros elaboramos de acuerdo a cómo va, cómo va saliendo, claro. Porque si uno elabora mucha chipa esperando a tener eso hasta la tardecita, tipo que no le gusta a los clientes. Entonces renovamos. Tiene que ser calentito. Sí, en lo posible, ¿verdad? En lo posible. Sí, a medida que vamos vendiendo, entonces renovamos. A veces hacemos poquitito, dependiendo de la temperatura, porque viste que a medida que hace frío, sale más la chipa. Claro, y ustedes también tienen la temperatura, saben qué día y a qué hora más o menos. Exactamente, así mismo, señor. Espectacular. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Acá está el horno. Sí, saca tu... Tráeme tu masa acá. Ah, mira un poco. Dicho esto, por ejemplo, es... Ahí hay chipa. Sí. Eso Esto, de por la ejemplo- mañana. Sí, esto, por ejemplo, es la masa para lo que va a ser el chipazo o abati. Ah, Porque nosotros tenemos varias, vamos a decirle, varias, a ver, varias recetas serían. O varios No. condimentos, ingredientes. en realidad se usa una sola receta en cuanto a lo que es chipa almidón. Sí. Después eso, variedades es lo que tenemos. Ah, variedades. Variedades. Tenemos, por ejemplo, la tradicional, que es la chipa de almidón. Después tenemos la rellena con queso, que normalmente nosotros le llamamos chipa queso. Después tenemos la de jamón y queso. Mira un poco. Eh, Chipa con jamón y queso. Chipa de almidón con jamón y queso. De pepperoni. De carne con cheddar. A la pucha. Y tenemos... Bien innovador es tu Sí. recetario. Y justamente en nuestra zona, en lo que, de donde yo soy oriundo, Coronel Bogado, hay todas esas variedades. Mira un poco. Inclusive tenemos también una sucursal en Carapeguá. Ahí hay más variedades, vamos. Pero aquí en Nueva Italia tenemos esas variedades, Qué bueno. aparte de las minutas. Esto, por ejemplo, es la masa para lo que es la chipas o abati. Y esta masa es la que es la de almidón. Ah, mira un poco. Doña Ah, Eli, otro si me color pasa parece una asadera, por favor. Esto se amasa así. Vos que ¿Qué tal, tenés- señora? ¿Cómo te va? Ella es doña Eli. ¿Cómo te llamas? Hilda, me dicen Eli. Doña Eli. Sí, ella es la que normalmente se encarga de madrugada de hacer las chipas. ¿A qué hora arrancaba doña Eli? A las 4 menos cuarto. 4 menos cuarto, vos ya estás acá. Sí. Con la otra señora. Y ahí empiezan a producir la chipa. Sí. ¿Y eso ya sale calentito a qué hora? 5 menos cuarto por ahí. 5 menos cuarto y hay chipa calentita. Sí. Para la gente que utiliza esta ruta nomás. ¿Y a qué hora se abre el local? A las 5 abrimos. 5. Entonces, si vos estás en ruta haciendo el tramo Nueva Italia, a las 5 ya podés pasar por acá a buscar tu chipa. Así mismo, señor. Con las variedades que te mencioné hace rato. Espectacular la variedad de eso. Y tenemos la receta que trajimos de Coronel Bogado. De Coronel Bogado. Sí, que mantenemos eso, que gracias a eso la chipería en sí se mantiene. Porque si uno varía la calidad, sabemos que, Claro. sí, habiendo hoy en día tantos lugares donde, o sea, muchas opciones. El paladar Sí, tiene mucho que ver ahí. Sí, claro que sí. Y si uno le da calidad al cliente, pues mantiene. Y después la mejor propaganda que nosotros tenemos es lo que la gente va comentando, ¿verdad? Claro, el boca en boca. Exactamente, sí. En tal parte, en Nueva Italia, hay una chipería y de buenísima calidad. Mucha gente, por ejemplo, me pide la receta, que es un poco difícil de dar, ¿verdad? En nuestro caso, porque Más vale. la receta de la chipa pues, es un poco más complicada. Anteriormente, por ejemplo, uno en Coronel Bogado compraba una receta que te costaba 20, 25 millones.
Ah, mira un poco. Sí, así se manejaba la gente antes. Se vendía la receta. Se vendía la receta, sí. Ah, no. Por ejemplo, el señor Tati, quien hoy en día ya está fallecido, él es quien tiene, vamos a decirle, una de las recetas madres de lo que es Coronel Bodar. De ahí se desprenden otras recetas, algunos mejoran, otros mantienen la calidad de esa receta. Y nosotros vinimos con una receta en base a lo que es la de Don Tati. Qué bueno. Y ahora vamos a comer un poquitito algo y vamos a brindar con una Coca-Cola bien fría. Excelente, sí. Coca-Cola es la mejor bebida, ¿verdad? Sí. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Hora del tereré. Puse mucho. ¿Yami? ¿Está cansada? ¿Está cansada? Necesita vacaciones. Sí. ¡Hala! Buen día. Buen día. Qué churro, Pa- qué ey, cosa chapa. había ¿Cómo? sido. ¿Qué pico había sido? Yo por tele nomás te conozco gordo. Te veo Y no soy gordo, ¿verdad? No. ¿Ves? Churro. Ese es el problema de la tele, te saca Sí. todo gordo. Así es, yo por eso más también soy gorda. Seguro que ya salí gorda. No, vos sos flaquita. La gente te va a ver. ¿Qué tenés por tu? Este es lunar. ¿Sabes Lunar por qué rojo. te pregunto? Eh, Porque mi hijo, un abogado que está en cultura, eh. tiene psoriasis. Ah, no, este es lunar, este me mordieron, este es lunar, este me mordieron, este no. Traen a un ratito y ya está acá. Esto, ¿dónde es lo que vos te vas? Queremos invitarle a las familias, pues. Y estoy haciendo las invitaciones a las familias para el desfile de cívico. Es lindo en Italia, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bueno, presentate ahí para la gente que te conozca. Para los que no te conocen. Para los que me conocen. Vale. Tu nombre. ¿Ya? Sí, ya, nosotros estamos grabando. Bueno, yo soy Perla Luisa Cantero de Martínez, docente jubilada, nacida en Nueva Italia, nietos de inmigrantes alemanes y también por otro lado paraguayos. Hablando un poco de la historia de Nueva Italia, profe. Sí, nosotros pertenecíamos a una compañía de billeta. Sí. Y en 1906 el presidente Cecilio Báez, que estuvo en la presidencia en 1905-1906, hace un convenio con la República de Italia para que vengan inmigrantes a colonizar una parte del Paraguay, ¿verdad? Y qué mejor, porque su objetivo era el cultivo de naranja para llevar, para exportar, y también el pimiento, es decir, la pimienta misma, Claro. el cultivo de la pimienta. Y entonces vinieron inmigrantes italianos, muchos inmigrantes italianos, detrás de la municipalidad tuvieron su campamento, según me cuentan mis abuelos y mi papá, eso. Sí. Mis abuelos. Su campamento en donde luego se le distribuyó los 16 hectáreas para cada inmigrante.
y se hizo el cuadriculado de Nueva Italia. Nueva Italia es bien cuadriculado. Tiene calle primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Y 800, no sé cuántos kilómetros y 800 metros cada cuadriculado. Dice que Stroessner cuando iba a Yacyretá pasaba por acá y quiero ver un poco Nueva Italia, el cuadradito de Nueva Italia. El cuadradito. Porque bien distribuido está. Pues ustedes ven que otros pueblos, otras ciudades, a veces no tienen ni cuadra. Este no, un cuadriculado de Nueva Italia. Muy orgullosa de mi cuadrito. Y después vinieron muchas familias. Familia Asmeto, familia Tofoletti, Mura, que vino más tarde. Sí. Portelli, Bacon, Vitonti, Martens, hay mucho hasta ahora que con el correr del tiempo cambiaron un poco de apellido y se quedaban en Martínez, pero son italianos, Martens. Y muchos otras familias que fueron y que no apostaron más por Nueva Italia porque el gobierno le falló. El gobierno le falló porque no le sacó la ruta que une con el río Paraguay, acá en Villeta, acá derechito. Claro. Entonces no le sacó No prosperó por culpa del acceso. Sí, ellos tenían que salir con sus productos de acá. Claro. Entonces se fueron todos hacia Mendoza, República Argentina. Y unos cuantos quedaron acá, muchos quedaron acá, pero no tanto. Profe, ¿el gentilicio de Nueva Italia cómo sería? Neoitaliano por ahora, antes no italiense nomás decíamos, pero ahora se dice neoitalianos. Neoitaliana. Sí, neoitaliana no es neoitalianos, nomás, dice la lengua real Lindos española. recuerdos que tenés en la memoria comentado ya en su momento por tus abuelos, ¿verdad? Sí, mis abuelos eran alemanes. De tus abuelos. Mis abuelos eran, en 1907, mis abuelos vinieron de San Bernardino y es la familia Boisa. Y después ahí se llenaron porque el primer administrador fue un de apellido Kamps o Kraus, que era pariente de mis abuelos, pero también alemanes. Y hablando un poco de la historia, en aquel momento vos decís que el gobierno le falla a la ciudad de Nueva Italia por el acceso, la salida al río Paraguay. Sí. Hoy hablamos de que la ciudad de Nueva Italia está conectada totalmente conectada, falsados. Totalmente, hasta la ruta de Alberdi, salimos a la ruta de Alberdi, a la ruta de Villeta, ruta de Guarambaré, ruta Itá, ruta Carapeguá. Ahora yo estoy llegando de Misiones, directo ya por acá. Hoy le sobra acceso. Hoy ya no sobra acceso. Felices estamos. Lamentablemente le estaba diciendo al intendente, ya me tomó tarde estos adelantos de Nueva Italia. Pero viste todo el proceso. Así, por supuesto, el proceso sí. El proceso sí, y yo estudié todavía en la escuela alemana que existía acá. ¿Había una escuela alemana? Sí, había una escuela alemana, había una asociación alemana en donde no sé qué fecha farreamos todo con nuestros abuelos y esas cosas. Comíamos pan dulces, strudel, qué sé yo, chucrú, todas esas cosas comíamos. Y me imagino que también se tuvo una escuela italiana, calculo. No llegaron a tener escuela italiana. No llegamos a tener. Y me comentaron que hasta hoy hay descendientes de aquellos italianos. Sí, hay muchos, los Mura especialmente, que son grandes personajes de la medicina, ¿verdad? El doctor Mura. Era un poco. Sí, el que fue, parece, hace unos días nomás que salió, que era director de IPS Ingavi, todas esas cosas. Los Mura, muy buena gente. Y hablando de esta ciudad productiva, ahí tenemos la caña de azúcar. Sí, la caña de azúcar que hasta ahora se cultiva
acá. Muchas frutas también. Estos chicos, por ejemplo, de acá, son de la familia Krause también, alemanes. Que el ex intendente era de apellido Krause. Y después están los Mayer, que vienen en este colectivo justamente. Mayer, después Billing, Wunderlin, muchos inmigrantes alemanes después agarraron. Cuando se fueron todos los italianos, vinieron los alemanes. Ah, no fue en simultáneo esa migración. No fue simultáneo. ¿Y los italianos que emigraron a dónde van? Se fueron todos a Mendoza, República Argentina. Porque ahí encontró seguramente mejores... Capaz son productores de vino hoy. Ahí a lo mejor, ¿verdad? Y hacia Itá también se fueron. En muchas partes que hoy ya no estoy recordando los nombres, los apellidos. Bueno. Pero sí quedaron muchos alemanes. Queremos agradecerte, profe, por este pedacito de historia que para nosotros es importantísimo. Y gracias a ustedes por interesarse en nuestra querida ciudad, que hoy estamos procurando que culturalmente también superen, porque quedamos un poquito apagaditos unos años. Y ahora se está levantando. Ahora se está levantando, especialmente con la cultura. Estamos escribiendo un libro de la historia de Nueva Italia. Qué lindo, qué lindo. Una historia de Nueva Italia que necesitamos, porque a veces vienen inclusive los inversionistas para pedir, bueno, ¿qué es Nueva Italia? ¿Dónde claro. Todas esas cosas? ¿En qué se puede invertir? ¿En qué se puede invertir? Y tienen que invertir en Nueva Italia. Está hecha la invitación, así que... Bueno, gracias, bicho, gracias. Me alegro de conocerte. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento guaraní te acompaña. Es guaraní, es guaraní, el idioma del sabor es guaraní.
sabor. Para que vengan a desfilar. Mira un poco. Esta es la invitación. Estimada familia, el intendente municipal y la Comisión de Apoyo a la Cultura de Nueva Italia se complacen en invitarle a participar del desfile cívico en homenaje a los 68 años de la independencia distrital de Nueva Italia, a desarrollarse bajo el lema La familia en primer lugar. Mira qué lindo, el sábado 24 de agosto. Mira qué linda la invitación. Y esto vos estás entregando, profe. Vamos a entregar personalmente, porque así por flyer a la gente no le gusta, Quiere tener no se en su mano. Sí, porque queremos hacer una feria estilo italiano, también una feria bueno. de comidas, de todo. Así que cordialmente invitados. Gracias, profe. Para pasar un sábado en familia. Bienvenida. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Ay, por fin, Doña. Dios mío, mira un poco, qué privilegio el mío, che. El mío de conocerte, doña Maritita. Sí, Maritim. Maritim. Sí, Maritim. María realmente, pero... ¿Y Maritita también te dicen? No, Maritim. 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 ¿Para qué te voy a poner el micrófono? Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal, doña Hola. Maritim? Bien, ¿cómo está? Mucho gusto y un placer. Bienvenidos. Gusto conocerte. ¿Descendiente? Sí, descendiente del Vittorio Mura y María Canca, los primeros colonizadores de Los primeros. Nueva Italia, sí. Mura es tu Abuelo, abuelo, Vittorio Mura. Vittorio Mura. ¿Y tu abuela es? María Canca. ¿Ese qué apellido de dónde? Checo. Checo. Ella es checoslovaca. Era. Era checoslovaca. Sí. Un italiano se casó con una checoslovaca. Con una checa, sí. ¿Ellos se casaron dónde? Aquí en Nueva Italia. En Nueva Italia ya. Sí, es una historia simpática, pero ellos eran vecinos y no quieren pasar. Sí, por favor, Vamos a pasar. Profe, por favor. Por favor, adelante. Sí, acá en la mesa. Sí, ¿Cómo claro. no? Adelante. Voy a traer un poco mi ayuda a memoria, porque por ahí me preguntan algo y... Profe, venga, por favor. ¿Cómo está? Qué gusto. Bien, súper bien. Gracias. Queremos conocer un poco la historia, ¿verdad? Esta silla está bien, Santi. ¿Te saco? No, está bien, está bien. Ok. La historia de esos descendientes, los primeros inmigrantes, ¿pueden ser? Sí, los primeros inmigrantes. Uno de los primeros, ¿verdad? De los tantos que vinieron. Claro, vinieron muchos. Y sí, muchos vinieron. Pero el abuelo vino más o menos como que en la época del presidente Gondra. Sí. Y ahí se enteró él. Él estaba trabajando en el canal de Panamá, haciendo el canal de Panamá. Tu abuelo. Y sí, y ahí se enteró que hacia América del Sur, en un lugar que se llama Paraguay, se estaba como que regalando tierras para que la gente vengan a poblar un poco, ¿verdad? Ah. A trabajar y vino. Vino el abuelo. ¿El canal de Panamá se termina o en proceso? En proceso. Él deja eso y Sí, viene. Sí, viene. Bien. Y viene primero por la Argentina, pasa a Brasil y de ahí viene a probar en Paraguay. Mira que se lanzaban ellos en aquella época. Se lanzaban. Hoy, por ejemplo, si nosotros nos enteramos que se regala tierra, no sé en qué parte del mundo, muy difícilmente nos vayamos, ¿verdad? Sí, tiene que, no sé, pero bueno. Puyaguazú, se puede decir, Sí, Gran Puyaguazú. sí. Y ahora después le voy a traer una foto del viejo Vittorio Mura.
Victoria una Mura. Pintura, sería al óleo que alguien ser. regaló, viejísima. Y justamente encontré, porque no tengo por la pared, entonces estaba todo pelado y le dije a mi nuera y me dio una manito de pintura, entonces está ahí. No quise sacar nomás porque... No, ahí por mismo si... vamos a mostrar. No, está Se puede ahí mover. sobre el sillón, nomás dejé por si... Pero el abuelo era un hombre, de niño, quedó huérfano a los 3 años. Le llevaron al orfanato, estuvo más o menos 2 años por el orfanato y la maltrataban mucho. Entonces, un día que le tocó sacar la basura a la calle, tuvo la oportunidad, tenía 6 años y se escapó. Empezó a correr sin parar y llegó hasta el puerto, que realmente dice que quedaba relativamente cerca. Y un barco iba a zarpar y se escabulló y se metió. Un piratita. Y después de muchos días ya no aguantó seguramente el hambre, escondido, y sacó la cabecita y le pilló a alguien ahí adentro y le llevó junto al capitán. Y de ahí él quedó como ayudante de cocina, le daban de trabajar y había sido que, como es Dios, digo, ¿verdad? Porque el capitán de barco era su tío. Y estuvo no sé cuántos años, años y años viajando con el tío por todo el mundo, trabajando en la cocina. ¿Y a los cuántos años se baja del barco? Y él baja en el primer, por decir así, que se separó de su tío, él calcula que habrá sido a los 20 años. A mucho tuvo Y con su que tío. quedó un tiempo en Nueva York. Y ahí quedó, y después de ahí se enteró lo del canal de Panamá, que hay trabajo ahí, ¿verdad? Pero tuvo una vida muy difícil el abuelo. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Entonces él a los 20 años se aventura a trabajar en el canal de Panamá. Sí. ¿Hasta Y los ahí cuántos estuvo años? unos cuantos años y después de ahí se viene hacia estos lados. Estuvo un buen tiempo por Argentina, después un buen tiempo por Brasil, tratando de ver si antes de llegar a Paraguay no le gustaba por ahí y no. Pasó a Brasil, tampoco. Llegó acá y dice que los del gobierno, alguien del gobierno le trajo y le mostró todos estos lugares y encontró un lugar donde quedarse. ¿A los cuántos años más o menos él ya se ubica acá en Nueva Italia? Posiblemente habrá sido a los 30. A los 30. A los 30. Mucho recorrido. Sí, mucho recorrido. Estuvo un buen tiempo Argentina, Brasil, como dije, y después vino acá y de aquí a 1 kilómetro está donde era su casa. Está todavía, ahora es una casa de retiro, de campamento. Usted, profesora, conoce seguramente. Sí. Sí. Sería lindo. Tiene luego el cartel Victorio y María Mura. ¿Le conoce a tu abuela? Ah, esa historia es simpática. ¿Le conoce ya acá en Nueva Italia? Sí. Estando ya él unos cuantos años, porque acá tenías que trabajar la tierra. El gobierno le dijo, tienes que plantar naranja, todos los árboles frutales, banana, plantar mandioca, batata, cierta cantidad de cosas tienen que plantar para que cuando produzca la tierra y haya, se le va a conceder la tierra. Pues si no producían la tierra se les sacaba otra vez. Sí, se les sacaba otra vez. Entonces, y pasaron seguramente 3 años para todo ese proceso de plantar, que crezca y tal cosa. Y bueno, y
Él no tenía vecinos alrededores, casi luego no hay en ese sector vecinos, pero antes no había, era un monte, y al final un día dice que las bananas estaban maduras y él tenía que cosechar, porque llevaba al puerto en Villeta para vender. El encuentro fue así. Fue para cosechar su banana, que ya sabía cuál tenía que cortar, una siesta. Y ve que 2 cachos de banano desaparecieron. Pero ¿cómo si yo no tengo vecino? ¿Qué pasó? Y vio que se arrastraba, ¿verdad? El caminito se arrastraba. Y siguió el rastro del caminito. Lo que se llevaba 2 bananas, 2 cachos. Y sí, llegó a un cierto lugar. La familia Romero conoce profesora allá en el Bajo, y más o menos en esa zona había una chocita. También eran 2 hermanos, mi abuela y su hermano, que habían escapado de Checoslovaquia en esa época. Y ve que una señorita estaba corriendo por ahí. ¿Cómo esto que yo no sabía que tengo vecinos? Y encima una dama, y él hace cuánto que está solo. Sí. Esperó nomás. A la tarde se fue, preparó algo de comer, y a la tardecita volvió. Golpeó la mano y se salió un hombre. Y le habló y le dijo que él era vecino de ahí y que vio vez pasada que había movimiento, sí. Y no sabía que tenía vecino. Bueno, le hizo pasar, le conoció, le presentó a la hermana, esto que aquello. Él tenía solamente 33, 35 tal vez, y ella ni 20 aún, muy joven. Y a los un mes ya se casaron. Es posible. Rápido fue eso también. No, claro, pero ¿hace cuánto sí. estaba solo también el abuelo? Ya Y la otra también estaba en plena Hola, etapa. ¿qué tal? Sí. Chao, casados. Sí, ya. De ¿Cuántos los cuales hijos? 12 hijos tuvieron. 12 hijos. 7 mujeres y 4 varones. A la pucha. No perdieron el tiempo. No perdieron el tiempo. Sí, porque no había televisión, no había nada. Y de entre los cuales, mi mamá, ¿verdad? Yo soy hija única, no tengo hermanos, hermanas. Somos una familia cortísima. Yo también tengo solamente 2 hijos varones, y terminó ahí. La descendencia. Sí, y el único hermano de mi mamá, de la familia Mura, que queda es mi tío Daniel, que vive en Asunción. Él está hacia Trinidad, el único todavía guapito que está vivo, cumplió 90 años, sí. El pajagüe de los varones. El pajagüe. Y después ya partieron todos. Sí, ya están todos en su lugar. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda, y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Impresionante la historia de... No, yo te conté así nomás una... ¿Se puede ver fotos de ellos? Sí, acá tengo justamente algunas, pero no pensé tal vez que iba a ser muy... Estos son algunos de los hermanos de mi mamá. Ella es su hermana que vivía acá al lado. ¿Quién es la hermana? ¿Quién es quién? Ella es mi mamá, Emilia. Sí. Y ella es Verónica, su hermana, que vivían acá juntas. 2 de las 7 hijas. 2 de las 7 hijas. Y acá están, a ver un poco, y sí, acá están algunas de las hermanas. Permiso, acá voy a... Ay. Quería mostrarles. Estas son todas las hermanas. Lástima no tengo con los hermanos juntos, ¿verdad? Los 12. Tengo una foto que busqué mucho, sinceramente, y no encontré toda la familia con papá y mamá. Le voy a
traer a mostrar la foto Sí, por del favor. abuelo un ratito. Entonces, por ahí. Un poco. Mira un poco qué privilegio, don Bicho Rivero. Jamás de los jamases pensé. ¿En serio? Este es don Vittorio Mura. Ahí está Es don Vittorio. alguien nos regaló esto. Creo que hace 40 años, a mi mamá inclusive, no más. Mi edad, yo casi ya redondeando los 60, entonces ya tiene que tener más años. Don Victorio Mura y doña María Canca. Doña María Canca. Y este cuando era ya más viejito. Viejito ya. Mira un poco. Desde El Italia abuelo. Sí. hasta Nueva Italia. Desde Italia hasta Nueva Italia. Y como había muchos de los, podemos poner acá, Sí. Italianos que vinieron, ¿verdad? Entonces aquí en Nueva Italia había más italianos que otros, porque habían chinos, chilenos, alemanes, rusos, mucha gente. Entonces, checos. Y la mayor cantidad eran italianos. Entonces se votó y se va a llamar la Nueva Italia. La Nueva Italia. Sí. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Porque está entre o Alemania o... no, se quedó en la Nueva Italia. Y muchos alemanes, eso tuvimos ya en todo el día de recorrido, muchos alemanes que vinieron a Nueva Italia no vinieron directo a Alemania, sino que de San Bernardino vinieron a Nueva Italia. Así mismo. Que hay una colonia muy grande Sí. de inmigrantes Sí, alemanes en San Bernardino. En San Bernardino, sí. Entonces, y así. Y ella es mi mamá, esta es mi familia. Solamente yo soy hija única, mis 2 hijos, mi esposo, y terminó ahí. Ahora tengo un nietito ya, A la pucha. pero bueno, es corta. Mucho recorrido a tu abuelo y todo lo que dejó, ¿verdad? 12 hijos, no es poco. Sí. Y trabajaron mucho. Un hombre muy trabajador. Se le quería mucho. Él nunca estaba más ayudando. volvió a Italia. Nunca más. Ya se quedó acá. Ya se quedó y murió se acá. quedó. Un hijo, lo que se casó con una italiana, la familia Mura Guastella. 2 hijos, 2 tíos míos, casados con 2 hijas de italianos también. Hicieron hogar, familia y son la familia Mura Guastella. Descendientes De italiano. De don Vittorio, ¿verdad? Sería José y Abel, que no está por aquí. Creo que este es Abel. José y Abel es lo que se casaron con 2 hermanas italianas. Mira, chicos, pónganse para la foto, son 12. Ahí está la foto familiar. Bueno, queremos agradecerte Por favor. por este momento para nosotros importante de la ciudad de Nueva Italia, hablar con una descendiente de uno de los primeros inmigrantes italianos. Gracias. Inmigrante checa, tu abuela, tu abuelo. Y que quede registro de esto, ¿verdad? Gracias. Un gusto. Gracias. Dios te bendiga y un placer para mí compartir con ustedes y contar un poquitito, por lo menos. Sé que tienen mucha actividad todavía por delante y me hubiera gustado contarle un poco la historia de mi mamá también. Contame. Ella fue la que, como todos le conocen, o sea que la mayoría, los que tienen unos añitos más arriba, ¿verdad? La única doctora, como le decían a ella, nuestra mamá. Ella estudió obstetricia rural y en la Andrés Barbero, y de ahí salió con honores, entonces le otorgaron una beca. Entonces ella fue a estudiar a la Argentina,
hacer otro posgrado más, por decir así, y salió otra vez mejor, otra carrera más y otra. Entonces después vino y lo que quería es trabajar aquí porque no teníamos, o sea que no había en esa época médico, alguien, todos tenían que ir hasta San Lorenzo o Asunción y no teníamos medio de transporte, nada, todo era carreta, caballo. Y tu mamá finalmente vino a trabajar. Y ella vino a trabajar y ella fue la que levantó nuestro primer centro de salud. Encontré unas fotos viejas de nuestro primer centro de salud donde ella fue la que... Y ella se manejaba sobre caballo a hacer su recorrido de trabajo de parto. Era la partera. La partera. De Nueva la Italia. Partera, sí. Y bueno, Nueva Italia... Por mucho tiempo fue ella la que... Tus padres ya paraguayos. Papá es paraguayo. Él es paraguayo, apellido Leguizamón, y se conoció con mamá porque ella es la que le atendía a mis abuelitos. Y ahí la abuela le dijo que le iba a presentar a un hijo soltero que tiene. Y ahí se produjo lo que se produjo, ¿verdad? Entonces... estoy yo. Y mamá ella formó su comisión de damas para levantar esto, porque cuando ella vino, ella hizo en su casa allá, en lo que sería calle Tercera, donde vivía, ella atendía en su casa. Después en el ministerio le otorgaron un sitio para que ella pueda trabajar y era puesto de salud y le dijo que si quería que se levantase eso de categoría, tenía que levantar un centro de salud. Y entonces empezaron a trabajar, formó con sus amigas una comisión, juntaron plata, todo es que... A pulmón. A pulmón. Entonces, bueno, ahí estamos. Doña Emilia... Hermosa historia. Está, sí. Y en la municipalidad le hicieron un reconocimiento, creo que fue en enero, ciudadana lustre de la ciudad de Nueva Italia. Sí, fue en enero creo que, y fue muy grato para mí, ¿verdad? Contar con esto, ¿verdad? Porque reconocieron el trabajo inmenso que hizo, que tuvo. Y bueno, doña Emilia está ahí y don Bicho Rivero, un placer. Un gusto. Yo también, inmensamente agradecida. Y a todo el grupo. Un gusto, gracias. Gracias. Entonces, lleva un recuerdito. Es posible. Para tener llevarle a tu señora, a tu esposa, a tu novia, a tu mamá, un chiquitito. Sí, le voy a llevar a mi señora. Novia ya no tengo. Pero era tu exnovia. Era mi Sí, tu exnovia, sí. Mi señora. Sí, vos decís, vos tenés novia también, me van a decirle así. No, en realidad no, pero... Sí, hay que cuidar mucho eso. Ahí está, para la patrona. Sí. A ella le gustan las plantas también. Sí. Y como yo tengo un viverito, acá al lado seguramente vieron, es en recuerdo a mi mamá, porque ella amaba las plantas. Entonces, cuando ella se fue, quedé un poquito, muy solita yo. Y ahora te acompañan todas las plantas. Y entonces sí, en recuerdo a ella. A tu mamá. Sí, justamente. Todos los días. Sí. Y a ella le encantaba regalar las cosas, entonces yo salí igual. Me gusta regalar y bueno. Muchísimas así gracias. Es que no sé si te gusta otro color, profesora Lida, vení, elegí un color. La señorita también. Por favor, el joven también, entonces quiero que lleven un recuerdito por lo menos. Muy bien, señorita, es suyo. El amarillo es plata. Ajá, Gracias. mucha plata para ti. Gracias. Profe Lida, elegí que. El tuyo es rosado. Muy bien. Ay, perdón. No vi.